Hola, buenas tardes a todos. En unos momentos vamos a comenzar. Yo soy Graciela Espinosa Gómez, soy su moderadora y les presento a Víctor González Becerra, que será su presentador el día de hoy. Vamos a dar unos minutos a que se conecte más gente y a las 5:03 damos comienzo. Igual, Vic, no sé si les quieras contar de qué va a tratar el día de hoy la sesión. Sí, claro. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Víctor González. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido mucho nuestros clientes, nos han comentado en redes sociales, ya que el tema de los jigs and fixtures viene siendo la manera más fácil de comenzar a implementar la impresión 3D dentro de un proceso industrial. Sabemos todos que pues hay muchas oportunidades de aplicación con la impresión 3D, pero todo lo que son este tipo de herramientas, estas herramientas como jigs and fixtures, viene siendo en la gran mayoría de los casos la manera más rápida de empezar a implementar esta tecnología dentro de sus procesos. No me adelanto mucho de lo que vamos a hablar, vamos a ver rasgos generales de lo que son los jigs and fixtures. Muchas veces se confunde ese término y no sabemos diferenciar entre un jig, entre un fixture. Lo vamos a ver más a detalle para que nos quede bien claro qué es cada tipo de herramienta, y vamos a adentrarnos también en el mundo de la impresión 3D, de este tipo de herramientas que está teniendo una aplicación muy, muy grande, más de la que nos podemos imaginar en México y pues en muchas partes del mundo también. Agradezco mucho su tiempo, veo aquí ya muchos nombres conocidos, gracias por acompañarnos y daremos un minutito más también para esperar a que se conecten más personas. Aprovecho para comentarles también que este es nuestro penúltimo webinar del año. En este año que hemos dado más de 10, 12 webinars ya, algunos con mucha demanda, que incluso nos piden que sí los podemos volver a dar. A eso yo les comento que los tenemos totalmente grabados en nuestra página de YouTube, a la cual los invito a que nos visiten para que puedan ahí revisar toda esta información que presentamos aquí con más calma, con más detenimiento. Y les recuerdo que cualquier información adicional que requieran, nos pueden contactar directamente a nuestros teléfonos, que al final los vamos a poner, a nuestras redes sociales, nuestra página web. Ahí podemos atender cualquiera de sus preguntas, cualquiera de sus dudas, más directamente con alguno de nuestros ingenieros de aplicaciones. En la mayoría de los casos, al final de los webinars surgen muchas preguntas. A veces no tenemos como el tiempo de responder todas, pero estén por seguros que si alguna de las preguntas que nos hacen el día de hoy no queda con respuesta, se las responderemos más adelante. También quiero complementar, Vic, este webinar lo estamos dando live. Todas las preguntas que tenga nuestra audiencia, tanto en LinkedIn como en Facebook, las vamos a estar respondiendo en vivo, también a los espectadores aquí en Zoom. Y pues, wow, estoy viendo muchísima gente conectada, tanto en LinkedIn como en Facebook, y pues espero les guste esta presentación, ¿no? Igual, Vic, creo que ya son las 5:03, igual ya podemos dar comienzo. Perfecto. Bueno, como comentó Grace, gracias a todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, los que están conectados directo aquí en la Liga de Zoom. Vamos a comenzar ya y pues posteriormente se irán agregando las demás personas y pues irán viendo también la información que presentemos. Comenzamos con lo que es la agenda de la presentación. Primero procederemos a presentarme yo como presentador y a nosotros como empresa, quiénes somos, a qué nos dedicamos, la experiencia que tenemos aquí en México. Vamos a dar una introducción de qué son los jigs and fixtures, los requerimientos de los jigs and fixtures, técnicas de fabricación actuales de estos elementos versus la técnica de la impresión 3D para fabricar estas herramientas. ¿Por qué elegir Multijet Fusion para fabricarlos? Y al final veremos un par de casos de aplicación de proyectos que hemos hecho internamente y algunos proyectos también que nos comparten de éxito de la aplicación de esas herramientas. Al final tendremos la sección de preguntas y en caso de que tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, por ahí en la parte de abajo de su pantalla viene la sección del apartado de preguntas para que nos puedan escribir ahí sus dudas y al final las estaremos respondiendo. Bueno, mi nombre es Víctor González, soy diseñador industrial de profesión por parte de la Universidad de Guadalajara y también tuve una estancia académica en la Universidad de Barcelona, España, en la especialidad de diseño de producto. Trabajé en la Cámara de Joyería de Jalisco como gerente del departamento de diseño y también en el laboratorio de impresión 3D, CLIP, que se encuentra también afiliado a las cámaras de Jalisco. Tengo más de 6 años de experiencia en impresión 3D
y actualmente me desempeño como el gerente de operaciones de la empresa Shift 3D Manufacturing, que es la empresa hermana de nuestra empresa Shift 3D, que se dedica a la distribución de los equipos Multijet Fusion de HP, y Shift 3D Manufacturing nos dedicamos a ofrecer el servicio de impresión 3D con estas máquinas. Bueno, comenzamos con esta frase que me gusta mucho. Como todos saben, la impresión 3D se conoce también como manufactura aditiva, y esta frase, revolucionando la forma en que el mundo diseña y fabrica, es algo que tiene, pensaríamos nosotros que tiene 1 o 2 años implementándose en las empresas, pero tiene más de 20, 25 años que ya se está utilizando. Inicialmente era solo para prototipos, para piezas muestra, pero cada vez se está implementando más para procesos completos dentro de las líneas de producción de las empresas, y es lo que vamos a ver a continuación. Como cada implementación nueva, como cada proceso dentro de una empresa, de una fábrica, de una línea de manufactura, todo lleva una fase de implementación, de planeación, para su posterior aceptación e implementación dentro de un proceso. En este caso, la manera más sencilla, como les comenté en un principio, de implementar la impresión 3D dentro de una planta de producción, siempre va a ser con la impresión de jigs and fixtures. ¿Por qué? Porque son herramientas que conllevan un diseño muchísimo más sencillo que un producto final, y que al final son herramientas que nosotros venimos ya fabricando repetidamente con las mismas características. Entonces ya solo sería migrar la misma geometría a un proceso de impresión 3D. Obviamente este proceso también conllevaría algunas adecuaciones, algunas mejoras, para que la pieza impresa en 3D sea más eficiente que la pieza fabricada con los métodos tradicionales. Posteriormente, en esta fase de adopción de la impresión 3D, vemos cómo también la fabricación de refacciones es algo que está dando mucho crecimiento en las industrias, y es también de las maneras más fáciles de poder implementar el proceso de impresión 3D dentro de una planta. ¿Por qué? Porque es el simple hecho de poder tú sustituir una pieza que ya está fabricada con cierto material por una pieza que se va a fabricar con materiales de impresión 3D iguales o muy similares al de la refacción original. ¿Por qué hace mucho sentido imprimir refacciones en impresión 3D? Porque en la mayoría de las veces con nuestros clientes que hemos platicado, son refacciones muy costosas, son refacciones que tienen que importar, o son refacciones que se desgastan muy rápido y los tiempos de entrega son muy largos. Entonces, la ventaja de tener una refacción impresa en un día, en vez de esperar 15 o 20 días para una importación, pues es algo que hace mucho sentido. Y el costo también, la mayoría de las veces, es mucho menor. Los complementos visuales o prototipos también es otra manera ya de la siguiente fase de implementar la impresión 3D. El aftermarket o piezas de recambio, estos productos que están descontinuados desde hace años y requieren refacciones o algunas piezas, la impresión 3D es una de las mejores soluciones para poder cubrir este segmento del mercado. Y la producción puente, que es una de las características de la impresión 3D que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque te permite lanzar un producto al mercado sin la necesidad de invertir en moldes, sin la necesidad de invertir en herramientales, y con características muy similares a las del producto final. Esto te lo permite la impresión 3D Bridge Production en volúmenes bajos a medios. Posteriormente ya hace sentido también comenzar a lo mejor con un molde, por si estás hablando de cientos de miles o millones de partes, pues ya migras a un molde de inyección o algún otro proceso. La producción con impresión 3D es algo que se está haciendo posible gracias a la tecnología de Multijet Fusion, por la velocidad con la que imprime. Muchos de los que nos acompañan en este webinar ya han estado con nosotros en repetidas ocasiones y ya han visto cómo es nuestro proceso. No por ello vamos a dejar de mencionarlo. Al final de la presentación vamos a hacer una recapitulación de cómo funciona, porque veo que también hay algunas personas nuevas que nos acompañan aquí, y me gustaría que se vayan también con el conocimiento de cómo funciona nuestra tecnología. Y la producción distribuida, me refiero con esto a este nuevo cambio que se está teniendo gracias a la impresión 3D, que es en puntos estratégicos geográficos colocar impresoras 3D que puedan atender las demandas locales sin la necesidad de transportes, sin la necesidad de importaciones, porque tienes tú la producción localizada con centros de impresión 3D ubicados estratégicamente. Bueno, pasemos al tema principal de nuestra presentación del día de hoy. Los Manufacturing Aids, que los podríamos traducir al español como complementos de manufactura o ayudas de manufactura, que también las mencionan así,
Vamos a hablar porque de ellos se divide lo que son los jigs and fixtures. Es como una familia completa, los manufacturing aids, y los jigs and fixtures son solo una parte de estos complementos. ¿Qué es un jig a grandes rasgos? Es una herramienta que se utiliza para controlar la ubicación y el movimiento de piezas o herramientas. El propósito principal es proporcionar repetibilidad, precisión e intercambiabilidad en la fabricación de productos, en una línea de fabricación. Muchas veces algunos de nuestros clientes también se refieren a ellos como plantillas o como guías. Un fixture, por otro lado, es un componente hecho a medida que mantiene el trabajo o la pieza en un lugar fijo. Hay muchos tipos de fixtures, los vamos a ver más adelante. Un ejemplo es un checking fixture para verificar la geometría de una pieza que esté totalmente dentro de la nominal o dentro de la variación dimensional que el proceso requiere. Y algunas veces este tipo de piezas también son referidas como nidos o nidos de subensamble, son algunas de los nombres que les dicen ese tipo de herramientales. Por si no nos quedó claro todavía, vamos a ver más definiciones de lo que son los jigs and fixtures. Son herramientas utilizadas dentro de los pisos de producción para estandarizar procesos, facilitar y agilizar operaciones, así como obtener repetibilidad en las actividades. Con los fixtures lo que se busca garantizar es que todas y cada una de las piezas dentro de una línea de producción tengan el mismo resultado. Obviamente sabemos que la perfección es muy difícil de alcanzar, pero la repetibilidad en características iguales o similares dentro de una línea de fabricación es indispensable si tienes certificaciones o si tu producto así lo requiere. Y los fixtures, pues obviamente son estas ayudas que nos permiten tener estos resultados. Algunas de las funciones de estas herramientas son soportar, guiar o mantener en posición alguna pieza y verificar su forma y sus dimensiones. Aquí estamos haciendo referencia a estos checking fixtures. Hemos hecho proyectos para algunos clientes que hacen mangueras automotrices o algunas mangueras para sistemas de refrigeración que pueden llegar a ser de 80 centímetros, 90 centímetros, metro y medio. Y es muy, muy estricto ese mercado porque tiene que llevar obviamente la guía exactamente de la forma en la que tiene que ir esa manguera para que no vaya a hacer contacto con algún otro elemento dentro de la posición en la que se va a colocar. Hacemos estos checking fixtures en los que se montan estas mangueras para garantizar que toda la trayectoria de la misma está en su lugar y que no tenga contacto con ningún otro elemento dentro del automóvil o de la parte en la que se vaya a montar. Aquí cabe mencionar que el principal diferenciador sobre un jig y un fixture es que un jig nos sirve también, como su nombre lo decía en un principio, que también les llaman guías, como una guía para las herramientas que en la mayoría de las veces son actividades manuales a la hora de taladrar, perforar, atornillar, entre otras funciones. Entonces, como resumen, la principal diferencia entre un jig y un fixture es que un jig sirve también para actividades manuales como guía y un fixture sirve para verificar, para sostener o para mantener fijo un elemento dentro de su posición. Cualquier duda que tengan acerca de esas definiciones las pueden ir poniendo en la sección de preguntas y las responderemos al final también. ¿En dónde se utilizan estas herramientas, estos jigs, estos fixtures? Bueno, lo vemos en plantas de producción en general. Lo vemos en estas llamadas work cells, que son centros de producción individuales en los que pues, muchas veces vemos un alto nivel de integración robótica. Lo vemos a lo largo de toda una línea de ensamble para actividades específicas y lo vemos también mucho, de hecho lo he visto demasiado, más de lo que pensaba ahora que hemos estado visitando algunas plantas, en líneas de empaquetado, generalmente en estas líneas que son de productos de consumo masivo. Como principal función de un jig and fixture impreso en 3D es la reducción de costos. Sabemos que es de las tareas principales de cualquier empresa es reducir costos de operación para poder tener mejores resultados en ese año, ¿no? Entonces aquí, aparte de que los jigs and fixtures impresos en 3D en la mayoría de las veces son más eficientes y más baratos, recordemos que aquí lo verdadero importante es no tanto el costo del jig and fixture como sí, sino del costo que resulta de tener piezas defectuosas. Entonces, invertir en optimizar ese tipo de piezas, invertir en tener piezas más eficientes, más ligeras para que sean más fácil de manipular en el operador, nos va a traer como beneficio eliminar la posibilidad de poder tener piezas defectuosas, lo cual al final pues, es el mejor costo que podemos evitar en una planta de manufactura.
Como les comentaba en un principio, los Manufacturing Aids o complementos de manufactura es una familia completa de la cual se dividen los jigs and fixtures como una sección, de los cuales podemos mencionar localizadores, los nidos que les comenté de su ensamble, manipuladores. Tenemos herramientas de control de calidad con estos testing tools o los gonogos que todos los conocemos también, o tools de metrología, los checking fixtures irían dentro de esta familia. Tenemos también la parte de los matrices y los punzones, estas herramientas a lo mejor para hacer algunos dobleces de tubos o algunos marcados en piezas metálicas. Y al final tenemos también los dummy parts, que son piezas, podría considerarse prototipos, si lo queremos llamar así, pero que su principal función es comportarse como la pieza original para cualquier prueba que se le vaya a hacer al vehículo o al producto final, según sea el caso. ¿Cómo funciona actualmente el proceso de un jig and fixture? Un requerimiento principal es que sean de fabricación muy simple. Tienen que tener mucha precisión, tienen que ser rígidos en la mayoría de los casos, no en todos. Se busca que sean muy ligeros también porque los mueven en algunas veces los operadores y pues hay que cuidar siempre la seguridad de nuestro personal y que sean viables económicamente. Muchas veces nos ha tocado visitar plantas y vemos jigs y vemos algunos fixtures muy robustos, muy rudimentarios, vaya, que pues obviamente se buscó hacerlo de la manera más económica posible. Los métodos de fabricación son en su mayoría CNC, son en algunas veces cuando el volumen lo justifica injection molding, inyección de plástico, sheet metal y también extrusión se puede llegar a utilizar. Y los materiales pues en general son acero, aluminio y plásticos de varios tipos. Más específicamente estos requerimientos, en la fabricación simple nos referimos a que siempre se busca reducir ensambles a través de la combinación de partes. Entre más sencillo sea un jig y un fixture, menos posibilidad hay de que este falle, de que este sufra un desgaste, un desprendimiento en la pieza, de que este sufra a lo mejor una ruptura y pues eso va a crecer la vida útil de esta herramienta. La precisión, se busca que tenga repetibilidad y reproducibilidad de esta pieza y la durabilidad. Obviamente siempre vamos a tratar de fabricar estas piezas con materiales que pues, puedan durar mínimo para el proceso que va a estar montada esa línea de producción. Entonces siempre se busca que sean materiales de ingeniería, muchas veces por lo mismo los hacen de metal, aunque vamos a ver que no siempre el metal es la solución cuando estamos hablando de una pieza durable, y menos cuando estamos hablando de ergonomía o cuando estamos hablando de facilidad de uso, y mucho menos en cuanto a costos tampoco. En cuanto a ligereza, esto se busca como característica de un fixo o de un jig para facilitar la manipulación del operador, como lo comentaba anteriormente, y para también la optimización del espacio a la hora de tener que almacenar este tipo de herramientas. Y como plus, también se busca que sean ergonómicas. Esto es algo que la impresión 3D nos puede dar un gran beneficio, porque podemos hacer herramientas totalmente personalizadas a los usuarios sacando una media. Se saca la media de las personas que lo van a utilizar, se hacen herramientas más adecuadas a la persona que las va a utilizar y sabemos que esto no tiene ningún costo adicional en un proceso de manufactura aditiva, lo cual sí lo tendría en los procesos de fabricación actuales como CNC, inyección de plástico o cualquier otro. Y en cuanto a económicos, términos económicos, muchas veces por alguna razón hay ligeros cambios dentro de un proceso de manufactura y estos cambios se tienen que reflejar también en las herramientas que se utilizan dentro de este proceso. Sabemos que sería muy costoso estar modificando o estar fabricando piezas nuevas en maquinado y con impresión 3D pues eso no genera ningún costo tan grande como lo sería con otro proceso de manufactura. Se hace una iteración en el archivo, se imprime la pieza y se tiene al día siguiente. ¿Por qué podríamos decidirnos fabricar este tipo de piezas con impresión 3D y en específico con la tecnología que les proponemos nosotros, que es Multi-Jet Fusion? Bueno, una de las principales razones es que podemos lograr detalles muy finos, podemos lograr detalles muy precisos, superiores a los que podrían obtener con cualquier otra tecnología de impresión 3D. La libertad que tenemos en el diseño de las piezas impresas con impresión 3D de Multi-Jet Fusion es una de nuestras principales ventajas porque, como muchos de ustedes ya lo saben, nuestra tecnología no utiliza soportes. Esto que nos permite tener piezas con geometrías muy complejas, con geometrías muy caprichosas que con impresión 3D son posibles,
pero te limita el hecho de que tenga soportes y eso te añade más costo y más tiempo en el postproceso de la pieza. Y con algún otro proceso como maquinado, como inyección, pues sería imposible generar las geometrías que se pueden hacer con manufactura aditiva. Alta productividad, ¿a qué me refiero con eso? Con tecnologías de impresión 3D tradicionales, muchas de las limitantes es que pues la gente tiene la idea de que seguimos hablando solo del FDM. Esta tecnología de filamentos que llega a ser muy lenta, si queremos hablar acerca de fabricar a lo mejor 100 o 200 gigs o fixtures en 2-3 días, ¿no? Sería imposible para ese tipo de tecnologías. Con la tecnología de Multi-Jet Fusion podemos llegar a fabricar, lo vamos a ver más adelante, una pieza como esta, podemos fabricar 80 piezas en un periodo de 8 a 10 horas, lo cual sería imposible de hacer con cualquier otro método de impresión 3D. Nuestros materiales que utilizamos tienen muy buena resistencia química, tienen muy buenas propiedades mecánicas, son isotrópicos debido al método en el que se fusiona el plástico dentro de nuestro proceso de impresión. Lo vamos a ver más adelante en un video muy explicativo. Y también en caso de que la función lo requiera, nuestro material tiene propiedades de hermeticidad. Puede funcionar con líquidos, con presión de aire para algunas aplicaciones que requieran de vacío, sin ningún problema, ya que nuestro material es totalmente hermético. Y comparado con algunos otros procesos de impresión 3D industrial, estamos hablando de impresión 3D en el mismo rango que la nuestra, estamos dentro de los que tienen los costos más bajos, comparados con impresión 3D y por supuesto también comparados con algunos otros procesos de manufactura tradicional. Les voy a mostrar un caso que me gusta mucho. Es un caso de un fixture de sujeción que se hizo con Multi-Jet Fusion. Este fixture, la función que tiene es sujetar un bloque de aluminio sobre el cual se va a maquinar una pieza. Una de las principales ventajas que tuvo fabricar esta pieza con Multi-Jet Fusion, ustedes pueden ver aquí la complejidad de esta parte, lo cual sería pues imposible o muy costoso fabricar con algún otro método de manufactura. Se tuvo un ahorro del 50% en peso, lo cual nos permite montar un bloque más grande a lo mejor de aluminio en este proceso, ya que es un CNC de 5 ejes, considerablemente más liviana que un accesorio tradicional, lo que significa que se puede poner más peso, como les comentaba, y también es aproximadamente un 50 o un 60% más barata que una pieza originalmente que antes se hacía también en metal. Vamos a poner aquí un video de cómo se explica el proceso de fabricación de esta pieza. Cabe mencionar que una de las principales ventajas que comentó esta empresa europea que utilizó esta pieza es que ellos tenían la libertad completa de poder diseñar y poner en marcha un producto en CNC en un proceso de menos de 24 a 48 horas, lo cual antes les tomaba un periodo mucho más largo. Bueno, como pueden ver aquí la pieza pues cumplió su función totalmente y como principal beneficio pues fue que nos otorgó una pieza mucho más rápido y con una pieza más liviana y económicamente también mucho más bajo el costo de fabricación. Vamos a hablar de un apartado que muchas personas lo pueden llegar a considerar también como de la parte de los manufacturing aids o complementos de manufactura, que son esas piezas llamadas fines de brazo robóticos. En sus siglas en inglés los conocen como EOAT, End of Arm Toolings, que son piezas que se utilizan dentro de muchísimas líneas de manufactura para poder eficientar las piezas que nos ayuden para eficientar, los procesos que nos ayudan a cumplir estos robots, ya sean en robots de mayor tamaño o robots colaborativos. De hecho, los robots colaborativos son los que han tenido más integración de estas piezas impresas
en 3D, sustituyendo piezas que en su mayoría eran maquinadas en aluminio o con perfiles de aluminio. Bueno, aquí podemos ver este proyecto que hicimos internamente aquí para un cliente automotriz. La principal función de esta pieza era extraer piezas de un molde de inyección. Esta pieza anteriormente se tenía pensado, se fabricaba en algunas otras piezas de inyección de plástico que extraían en esa planta. Se fabricaban estos fines de brazo con maquinado CNC y con perfiles de aluminio. Como resultado, tenían una pieza que era muy costosa, tardaba mucho tiempo en fabricarla y era una pieza también muy pesada. La ventaja de hacerlo con impresión 3D, aparte de poder consolidar todas las piezas que tenía este fin de brazo robótico en una sola, estamos teniendo una pieza muchísimo más ligera que cumple totalmente con la función que requiere este tipo de proceso, que es extraer una pieza del bote de inyección. Y tenemos una integración también de elementos que antes se tenían que poner por separado, que son todos estos ductos que están aquí que podemos ver, ductos de vacío, para que la pieza pueda hacer su función de extracción de la pieza mediante estas ventosas. Se consolidaron más de 20 elementos en una sola pieza impresa en 3D. Se pudo hacer la pieza en un proceso de menos de 24 horas en cuanto a la impresión 3D. La impresión estuvo en 12 horas, más el enfriamiento teníamos la pieza en menos de 2 días ya lista y ya montada para poder hacer las pruebas y hacer ya después la implementación dentro de la planta. Vamos a poner un pequeño video en el que se ve cómo es la función. Aquí podemos ver una pequeña animación del montaje. Como pueden ver, el proceso es muy sencillo. Baja el brazo robótico, extrae la pieza del molde de inyección, la presenta en un láser que el lector óptico detecta que la pieza está en su posición. La ventaja de hacer estas partes que hicimos a los costados era para mantener bien en su posición las partes que se estaban inyectando. Creo que no se alcanzan a ver bien, pero son unas partes translúcidas que están ahí sujetadas con las ventosas y posteriormente se cortaba con un láser la unión por donde se inyectaron las partes al centro del fin de brazo, como lo podemos ver ahí. Entonces, todos estos elementos se quedaron dentro de este diseño y pues tuvimos una pieza muy exitosa, la cual ya está corriendo desde hace varios meses en una planta aquí automotriz en Guadalajara. Vamos a hablar ahora más a fondo de lo que es la tecnología. Como ya les comentaba en un inicio, muchas de las personas que nos acompañan aquí ya han visto muchas veces lo que es el funcionamiento de nuestra tecnología de impresión 3D. Para los nuevos, les voy a comentar que no estamos hablando de una tecnología nueva. A pesar de que la tecnología Multi-Jet Fusion cuenta con 3 años, estamos hablando de finales del 2016, inicios del 2017, en realidad es una tecnología que tiene de respaldo más de 30 años de innovación. ¿Por qué? Porque utilizamos para imprimir los mismos cabezales que utiliza HP en cualquiera de sus impresoras de gran formato o en algunas de las impresoras que podemos tener nosotros en casa. Es un sistema de inyección de agentes que utiliza estos cabezales que ya tienen más de 30 años de validación tecnológica y que funcionan muy bien. El proceso es muy sencillo. Nuestra materia prima son termoplásticos. En este caso estamos hablando de poliamidas, que son la mayoría de nuestros materiales. Más adelante les comentaré qué otros materiales manejamos. Y está sintetizado en polvo de 80 micras. Estas mismas 80 micras se convierten en la resolución en la que podemos imprimir. Posteriormente, les comento que nuestra área de impresión es de 38 centímetros por 28 centímetros por 38 centímetros. Este cubo de impresión de esas dimensiones es en el que nosotros podemos incluir todas las piezas que queramos fabricar. Tenemos después la aplicación de 2 agentes. Primero se aplica una capa de 80 micras de polvo de nylon, polvo plástico, que es color blanco, y posteriormente pasa una plataforma que tiene los cabezales de inyección. ¿Qué inyectan esos cabezales? Un agente de fusión en color negro y un agente de detalle de color transparente, que aquí lo vemos representado como unas gotas de color azul. La principal función de esto es fundir el material, es hacer que el material se fusione de 3 a 5 capas abajo de la capa en la que se está aplicando. ¿Cómo se funde este material? Bueno, aquí tenemos el efecto de absorción de energía infrarroja. Si nosotros salimos al sol con una playera negra, es mucho más obvio que nos vamos a calentar más que si fuera una playera blanca.
El principio es tan básico y es el mismo que utilizamos en esta tecnología. Las partes o las áreas del área de impresión a las que se le aplicó el agente de fusión en color negro son las que van a absorber esta energía de la lámpara de fusión que pasa por encima y por ende van a llegar a una temperatura mucho más elevada que las áreas a las que no se les aplicó este agente de fusión. Vamos a llegar a 180, 190 grados, lo cual va a hacer que nuestro material se funda, se fusione con las capas de abajo y esto lo vamos a repetir capa a capa hasta llegar a tener una pieza completa. Aquí en este proceso tenemos el otro agente, que es el agente de detalle, que se utiliza para delimitar la geometría de nuestras piezas, lo que hace que nuestro material fusionado tenga una superficie muy lisa y tengamos piezas con un acabado superficial muy bueno. Una de las cosas más importantes de esta tecnología es que a la impresora no le importa si tienes una pieza o tienes 30 piezas dentro de del mismo layer de impresión. Como el proceso es por barrido, todas las piezas se van a imprimir al mismo tiempo. Es una de las principales ventajas de esta tecnología y es lo que le permite que sea una tecnología 10, 15 veces mucho más rápida que cualquier otra tecnología de impresión 3D. Vamos a pasar a ver un pequeño video explicativo de cómo funciona el proceso de impresión. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan acerca del proceso de impresión, les pido por favor que nos lo puedan poner en la sección de preguntas y respuestas. Como pueden ver, es un proceso muy sencillo, es un proceso de dos pasos, el paso de la aplicación de los agentes y el paso de la aplicación o revestimiento del material. Es un proceso muy sencillo, es un proceso muy rápido, pero que como resultado nos da piezas totalmente isotrópicas. ¿Por qué? Porque como pudieron ver dentro de este video, las moléculas de estos plásticos tienen enlaces muy fuertes. Eso no pasa con otras tecnologías de impresión 3D, porque aquellas tecnologías van pegando una capa a la vez, pero a diferencia de nosotros, esas capas que se van pegando, por ejemplo, la tecnología FDM, la capa que está abajo ya no tiene la misma temperatura que la capa que se está depositando superior. Entonces, eso no nos permite poder tener una fusión de material completa, lo cual como resultado siempre nos da una debilidad mayor en el eje Z de las piezas fabricadas con otras tecnologías de impresión 3D. ¿Qué materiales están disponibles en el portafolio de las impresoras Multi-Jet Fusion? Bueno, aquí como les comentaba, trabajamos con termoplásticos. Estamos hablando de poliamida 12, que es nuestro material más versátil, es el que utilizamos más para fabricar piezas debido a las propiedades que nos da tanto mecánicas como de resistencia química. Tenemos también la poliamida 11, que es una variación de esta poliamida 12. Es un material que como principal ventaja es que tiene una flexibilidad un poco mayor que la poliamida 12. Es un material que está pensado para aplicaciones las cuales requieren tener una elongación mucho mayor, lo que nos permite tener piezas que tienen dobleces y que van a resistir mucho más. A lo mejor algunos snap fits en piezas automotrices, la opción sería imprimir con poliamida 11. Tenemos otra que es poliamida 12 con glass beads, con perlas de vidrio, lo cual como resultado nos da piezas mucho más rígidas, nos da piezas que soportan un poco más de temperatura y nos da piezas también con un poco más duras, más sólidas que una pieza impresa en poliamida 12.
tenemos el polipropileno. Una de las principales ventajas que nosotros le vemos al polipropileno es de los plásticos más utilizados en la industria, y con esto nos da como resultado que nuestros clientes de la industria automotriz puedan llegar a tener una pieza con el plástico que tal cual va a ser la pieza final, y le pueden hacer las pruebas, le pueden hacer los análisis que le irían a hacer a la pieza final con este material. Entonces es un plástico muy versátil, es un plástico liviano que nos da otro tipo de características a las piezas impresas con impresión 3D. Y por último tenemos un elastómero, que es el TPU. Este material ya es totalmente diferente a estas poliamidas de las que estamos hablando, o al polipropileno, porque nos da aplicaciones muy diferentes a las que podemos obtener con esos otros plásticos rígidos que tenemos aquí en pantalla. ¿Cuáles son nuestras capacidades de impresión, o cuál es la manera en la que se acomodan las piezas? Quise mostrarles la imagen de este GIF que está en pantalla, que de hecho lo tengo aquí también en mis manos. Creo que este caso ya lo hemos explicado muchas veces dentro de nuestras presentaciones, de nuestros webinars, cómo se hizo la optimización de esta pieza, que constaba de más de 11 elementos maquinados individuales, y que se pudo hacer la migración a impresión 3D de una sola pieza. Quise poner esta diapositiva para que ustedes puedan visualizar cómo es como hacemos el acomodo de nuestras piezas para posteriormente proceder a mandarlas a la impresora. Utilizamos un software que es Materialize Magics, que hace esto automáticamente. Ponemos nosotros una pieza, le indicamos la cantidad de piezas que necesitamos, y él trata de meter todas las cantidades de piezas posibles que puedan caber en este cubo de impresión de 38 centímetros por 28 por 38 centímetros. Todo este cubo se puede imprimir en un periodo de 8 a 12 horas, depende del modo de impresión que elijamos, lo que nos permite poder tener una producción masiva, si la podemos llamar así, ya que este proceso de impresión tiene una característica muy padre, que es no se imprime no se imprime en la impresora tal cual, sino se imprime en unas unidades de fabricación extraíbles, las cuales nosotros podemos estar usando 24 horas, 7 días, porque traemos un proceso de impresión, metemos otra unidad nueva, y así constantemente hasta que podemos llegar a producir miles de piezas en una semana. Aquí podemos ver, en este cubo de impresión caben aproximadamente 120 piezas de esta, las cuales estarían listas en un periodo de 8 a 10 horas. Estas son algunas de las técnicas que se pueden utilizar para hacer el mejor aprovechamiento de esta área de impresión. Si es una pieza del mismo tipo, pues se empaquetan todas en el mismo volumen y tenemos ya un resultado homogéneo. Si necesitamos hacer, como nosotros, que también podemos dar servicio de impresión con la empresa hermana Ship 3D Manufacturing, y tenemos piezas de distintos tamaños, de distintos clientes, pues hacemos el método Anchor, que es la combinación de todas estas piezas, para poder obtener un empaquetado de piezas mayor. Y si se requiere estar produciendo sets completos de impresión, lo cual esto es muy común para empresas que tienen su propia impresora y están fabricando a lo mejor una misma corrida de fixtures que se requieren todo el tiempo, pues se empaquetan en bloques, lo cual también es algo que eficienta mucho el área de impresión 3D dentro de este tipo de máquinas. HP justamente pues obviamente, si tú produces una tecnología tan exitosa, pues la vas a querer usar internamente dentro de tus procesos. Dentro del proceso de fabricación de estas impresoras se han implementado más de 80 gigs y fixtures impresos en 3D. Aquí podemos ver las imágenes de algunos. Algunos son fixtures de revisión, checking fixtures, algunos son fixtures de montaje, algunos también tienen gigs en operaciones manuales para unión de piezas, para traslado de piezas, y todos son pensados desde un inicio para impresión 3D. Eso es algo muy importante. Aquí cabe mencionar, a pesar de que yo no soy ingeniero, pues toda mi vida he estado en un ambiente con ingenieros, y sé que a lo mejor a veces pensamos siempre primero en el método de fabricación con el cual vamos a fabricar una parte. La ventaja de la impresión 3D es que nos tenemos que olvidar por completo de esos métodos o de esas restricciones, ya que con impresión 3D son muy pocas las restricciones que en realidad tenemos. No nos tenemos que preocupar por grosores de pared, por ángulos de salida, de desmolde, por ángulos para que pueda entrar el herramientar en el maquinado. Simplemente vamos a diseñar para la función que requiere nuestro fixture, lo que requiere nuestro nido. Vamos a diseñar tal cual para la función que se requiere, y no nos vamos a preocupar por si entra el herramental, por cuánto va a pesar. Podemos hacer ahuecamientos, podemos hacer estructuras internas,
que van a tener como resultado fixtures más eficientes que en la versión original. Un ejemplo de esta implementación de estas herramientas es Volkswagen. En Volkswagen hace un par de años lanzó la producción de esta camioneta que ya está en circulación, de hecho en México, que es la T-Cross SUV, y el 100% de los herramientales que utilizó para esa camioneta se hicieron con impresión 3D de HP Multijet Fusion. Estamos hablando obviamente de los herramientales que sus características permitían que fueran migrados a impresión 3D. Y así como ellos, hay muchas otras empresas ya del ramo automotriz, del ramo electrónico, que ya están utilizando este tipo de piezas con impresión 3D, y cada vez son más las empresas que se suman a esta nueva corriente de aplicar la impresión 3D. Como les comentaba en un inicio, siempre es más fácil comenzar con jigs y con fixtures a la hora de querer implementar este proceso dentro de una empresa. Hablando del market de estas herramientas a nivel mundial, hay un campo de aplicación enorme en el que podemos entrar con la impresión 3D. Estamos hablando de un mercado de 11.7 billones de dólares. Actualmente 1.2 billones en 2012 es el tamaño del tooling market en específico, 11.7 billones del market en general de herramientales. Y los retos que tenemos aquí como impresión 3D es la madurez en la industria, cómo podemos hacer que las empresas vean a la manufactura aditiva como un proceso confiable, el cual ya es, que ya está siendo adoptado. En México ya estamos teniendo bases muy fuertes. En este año que tenemos ya aquí como empresa, hemos visto cada vez más la demanda de empresas que quieren implementar la impresión 3D dentro de sus procesos, y la mayoría comienzan con ese tipo de herramientas. La competencia en precios, estamos siendo muy competitivos a la hora de sustituir fixtures maquinados en metales o en plásticos, o fixtures en algún otro proceso de manufactura. Lo que estamos viendo también en México, que es algo que va a ayudar mucho a que se desarrolle la impresión 3D dentro de este campo de los herramientales de fixtures and jigs, es la habilidad de los ingenieros para que empiecen a pensar cómo migrar estas partes, cómo unificar elementos, cómo reducir peso, cómo hacer estructuras internas. Es una manera totalmente diferente de diseñar para este proceso, y ese es uno de los retos que hay en la manufactura aditiva actualmente en México, empezar a cambiar la mentalidad a la hora de diseñar y desarrollar ese tipo de herramientas. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Les agradezco si pueden empezar a comentar aquí las dudas que tengan. Creo que ya hay algunas aquí que nos van a pasar en un momento. Ok, bueno, nuestra primera pregunta es de Beatriz. ¿Qué resinas plásticas se pueden ocupar para este proceso? Ok, ¿qué tal, Beatriz? Como lo comenté en la sección de materiales, nuestros termoplásticos que utilizamos son en su mayoría poliamidas. Si gustas dejarnos tu correo y te puedo mandar las fichas técnicas de cada material para que tú puedas analizar específicamente las características de cada uno. Como principal diferenciador son flexibilidad, resistencia a temperaturas y resistencia química, lo que las diferencian a una de las otras poliamidas que utilizamos. Con gusto te puedo mandar las fichas técnicas, déjanos tu correo y te las enviamos. Ok, no tenemos más preguntas, pero los invitamos a que nos pongan ya sea en el chat o en la caja de preguntas y respuestas todas sus dudas. También a nuestra audiencia en LinkedIn y Facebook nos pueden dejar sus comentarios en la parte de comentarios, y yo los voy a estar leyendo en vivo. Entonces, si quieres, damos unos minutos a ver si alguien más tiene dudas. Aprovecho aquí para comentarles en esta pausa. Como les comentaba, nosotros tenemos aquí nuestra empresa hermana, que es Sheet 3D Manufacturing, la cual está enfocada a dar servicio de impresión 3D a todas esas empresas que se quieren iniciar en el mundo de impresión 3D y actualmente no cuentan con un equipo. Pues la manera más adecuada de empezar a conocer esta tecnología es subcontratando el servicio o mandándolo a fabricar con empresas como nosotros, que tenemos los equipos industriales a su disposición. Les comento que como manera de apoyo a la situación económica del país, nos estamos adentrando en este Buen Fin que viene. Entonces, estamos apoyando a estas empresas que requieran de nuestros servicios con algunos beneficios muy padres. De hecho, se los vamos a mandar a todas las personas que hayan
entrado a este webinar, les vamos a mandar esta publicidad de los beneficios que estamos teniendo de descuentos para ustedes si quieran imprimir algunas partes, algunos proyectos de impresión 3D con nosotros. Tienen algunos beneficios dentro del periodo del Buen Fin. Los invitamos también a visitarnos en nuestras redes sociales. Ahí pueden estar viendo toda esta información que les comento acerca de nuestros servicios de manufactura y la información de las máquinas también que distribuimos en la parte de Sheet 3D. Ok. Vic, creo que ya tenemos varias preguntas. Okay. Esta pregunta viene desde Facebook. ¿Qué tan caros son los equipos Multijet Fusion? Mira, te comento, estos equipos son equipos industriales, obviamente no los vamos a comparar en cuanto a costos con un equipo de impresión 3D casero. Si gustas, déjanos tus datos y te contacto directamente con el área comercial de los equipos de impresión 3D. Como les comentaba en un inicio, yo estoy encargado de la parte de manufactura, pero con gusto podemos pasarte al área comercial para que te dé la información de costos de nuestros equipos de impresión 3D. Igual ahí te puedes apoyar en nuestra página web. En nuestra página web están los precios de todas nuestras máquinas, entonces puedes llegar a verlo. También queremos recordarles que les ofrecemos el servicio de manufactura de igual manera. Tenemos otra pregunta en el chat de César Mata. ¿Cuánta diferencia en resistencia hay entre una pieza impresa y una pieza manufacturada en aluminio? Fíjate, esa es una pregunta muy buena que nos hacen muchas veces. Tenemos ahorita algún par de proyectos de sustitución de piezas de refacción para piezas fabricadas con impresión 3D. Y siempre nos dicen, oye, pues esta pieza al ser de aluminio no va a soportar lo que soporta, no va a soportar tu pieza impresa en 3D lo que soporta esta pieza de aluminio. Pero aquí tenemos un fenómeno que se da mucho en la industria, que es diseñar pensando en el método de manufactura y no en la función de la pieza. Tenemos muchos casos que hemos sustituido piezas de aluminio, porque en este caso esa pieza de aluminio se hizo en aluminio porque era el método más fácil, era el método más rápido de hacer una pieza, pero no porque en realidad la función requiriera que fuera de metal. Si comparamos esta pieza, que se las mostré anteriormente, que era en aluminio, con esta y le damos un golpe con un martillo, es obvio que va a resistir más la pieza de aluminio, pero esta no es la función de esa pieza. La función de esa pieza es extraer fluidos dentro de un proceso de manufactura y antes se hacía en aluminio, tenía un costo de $400 y ahora tiene un costo de $23 en nylon 12. Aquí podemos ver que en realidad no importa si es aluminio o es plástico, está dando la misma función y inicialmente se hizo en aluminio porque era el proceso pues más viable de fabricar una pieza de tan bajo volumen, ¿no? Pero con la impresión 3D podemos sustituir toda esta gran cantidad de piezas metálicas que están en la industria por el simple hecho de que era muy fácil maquinarlas y listo, pero en realidad no se requería que fueran de metal. Respondiendo tu pregunta, el aluminio, pues obviamente si lo vemos en una ficha técnica es mucho más resistente que un plástico, pero la función de la pieza es lo que en realidad determina si se requiere que sea de aluminio o se puede sustituir a nylon. Ok. Antes de seguir con nuestras otras preguntas, tenemos una pregunta de Guillermo, que dónde puede encontrar los webinars anteriores. Bueno, te acabo de poner la liga del YouTube en el chat. Si quieres darle clic ahí tenemos toda nuestra librería de webinars antepasados. Tenemos una pregunta de Miguel. ¿Qué postprocesos existen para las piezas? Excelente pregunta, me gusta mucho hablar de este tema. Existen muchos postprocesos que se le pueden dar a las piezas. La mayoría de los postprocesos van en fin de obtener una calidad superficial distinta. Hay postprocesos que también le pueden otorgar características de ESD, recubrimientos antiestáticos. Hay algunos postprocesos también que pueden mejorar un poco la resistencia de las piezas, que son procesos químicos, que aparte también mejoran la calidad de la superficie de las piezas. Y hay otros postprocesos que lo que hacen es otorgar distintos colores a las partes acorde a lo que ustedes requieran. Pero la mayoría de los procesos que se requieren para dar una superficie mejor a la pieza son pulido por vibración, es como una especie de sandblast con perlas plásticas, o son tratamientos con vapor, que se llama chemical polishment, que también es un pulido con máquinas que generan vapores que hacen que la superficie de la pieza sea un poco más tersa, más lisa. Ok.
Tenemos otra pregunta desde Facebook. ¿Las piezas fabricadas con la tecnología tienen buena resistencia mecánica? Y también nos está preguntando por el link de YouTube. En unos momentos te lo pongo en los comentarios de Facebook. Sí, de hecho es de las principales características de nuestra tecnología. Muchas veces llegan personas que están familiarizadas con el proceso de FDM y nos comentan, oye, es que yo requiero que mi pieza sea de ABS, porque investigué y sé que el ABS es más resistente que el nylon. Es lo que nos comentan. Hemos hecho muchas pruebas de que en realidad lo que importa mucho en impresión 3D, aparte del material que se utiliza, es el método en el que se fabrican las partes. Una ABS de FDM no va a tener la resistencia de un nylon impreso con Multijet Fusion. Como les comentaba desde un inicio, el material que se hace con nuestra tecnología Multijet Fusion tiene una fusión completa en las moléculas y permite que las características de la pieza sean totalmente isotrópicas. Si la comparamos con una pieza de FDM impresa en el mismo material, va a ser mucho más resistente a la de nosotros, incluso con materiales que dicen ser de mayor resistencia con otras tecnologías. El método de manufactura de nuestras piezas es lo que hace que sean mucho más resistentes que cualquier otra pieza impresa en 3D. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Para una impresora 3D de la serie 500 se puede emplear todos los materiales que mencionaste? Para la serie 500, esa está pensada para un mercado muy específico, el cual solo nos permite utilizar un material, que es el material PA12. La ventaja de esta máquina es que nos otorga piezas visualmente un poco más atractivas y nos otorga piezas también que pueden ser a color. La respuesta es solo se puede imprimir en poliamida 12 con esa máquina, pero tiene la característica de que podemos imprimir piezas totalmente a color, lo cual también nos resuelve muchas problemáticas de la industria. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el mínimo grosor que se puede imprimir? Esto es una muy buena pregunta y va acorde también a la geometría de la pieza. Hemos hecho nosotros piezas con paredes de 0.5 milímetros, paredes de 0.8 milímetros. Hemos llegado a hacer piezas de paredes de 0.3 milímetros. Lo recomendable es que sean paredes de 0.5 milímetros. Hemos llegado en algunas veces a imprimir piezas con paredes menores, pero eso va también, como te comento, muy acorde a la geometría y a la función de tu pieza. Si tienes algún proyecto en específico, con gusto lo podemos revisar. Ok, antes de contestar la otra pregunta que tenemos, quiero hacer un comercial para nuestra audiencia en LinkedIn, que vemos a muchos ahí que nos están diciendo hola y dándole like. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y se las podemos contestar ahorita en vivo. Tenemos una pregunta de Samuel. Impresión en metal. ¿Hay planes para tenerlo disponible? ¿Tienes fichas técnicas de metal? Es muy buena pregunta. La tecnología de HP de metal, que va a ser llamada Metal Jet, está pensada para incluirse ya al mercado dentro de mediados del próximo año. Yo ya he visto piezas en metal impresas con esta tecnología de Metal Jet de HP. Tiene una calidad muy, muy buena. Y la principal ventaja que va a tener esa tecnología es que va a tener un proceso de impresión muy similar al que ya funcionan las impresoras de plástico de HP. El próximo año estarán pues viendo ya noticias e información de esta máquina de metal que va a lanzar HP. Ok, creo que ya no tenemos más preguntas. Igual damos unos 3 minutos por si tienen alguna duda más. Igual les volvemos a recordar la promoción que vamos a tener para el Buen Fin y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar dando más información sobre la promoción. Normalmente estamos muy activos y pues, ya tenemos otra pregunta. En cuestión de rugosidad, que podríamos hablar que alcanza a tener este tipo de impresión en la cuestión del acabado de la pieza, me gustaría saber rugosidad en cuestión de RA o RZ. Mira, nuestra tecnología tiene una superficie muy fina, tiene una muy buena calidad. Tengo aquí una ficha técnica que viene totalmente especificado el RA de rugosidad de nuestro material, que varía un poco entre un material y otro. Te pido por favor que nos dejes tu correo y te mando esa ficha técnica con todo más específico para que lo puedas consultar y comparar con lo que tú estás intentando a lo mejor comparar actualmente. Déjanos tu correo por favor y te mando esa información para que tú puedas ver ahí la información más completa en cuanto al RA de la rugosidad de nuestro material. Ok, Vic, pues creo que no tenemos más preguntas. Igual
Muchas gracias. Si quieres ya. Sí, agradezco mucho todas las personas que nos acompañaron. Agradezco el tiempo, agradezco el interés en este webinar. Les recuerdo que pueden consultarlo a partir del día de mañana. Se va a subir a nuestra plataforma de YouTube y los invitamos en 15 días a nuestro último webinar del año y posteriormente también estaremos dándoles noticias de los próximos webinars que tendremos el próximo año 2021. Agradezco su tiempo y también me gustaría que nos dieran comentarios de qué temas les gustaría que tocáramos para nuestros próximos webinars. Incluso si tienen algún requerimiento o algún tema que quieran revisar a más corto plazo, nos pueden escribir y con gusto podemos darles una presentación personalizada para ustedes. Muchas gracias a todos, me despido y espero verlos pronto si seguir en contacto ahí con ustedes por nuestras redes sociales o cualquier otro de nuestros medios de comunicación. Gracias, buen día, hasta luego.